Bienvenidos a esta cápsula de laboratorio, donde estudiaremos el fenómeno de resalto hidráulico, un proceso fundamental en hidráulica que ocurre cuando un flujo de río pasa bruscamente a un flujo de torrente, disipando una gran cantidad de energía. Para ello, utilizaremos el canal de ensayos HM160, un equipo didáctico diseñado para el estudio de flujos en canales abiertos. En esta experiencia, incorporaremos una componente tipo vertedero, pero la utilizaremos como una compuerta, es decir, como un mecanismo que nos permitirá controlar el flujo dentro del canal y generar las condiciones necesarias para que se produzca el resalto. Este tipo de flujo se diferencia del que ocurre en tuberías, ya que presenta una superficie libre expuesta al aire. El HM160 permite simular y analizar distintos fenómenos hidráulicos gracias a su diseño modular y a la amplia variedad de accesorios disponibles. El equipo está compuesto de lo siguiente: depósito de agua, caudalímetro, bomba, soporte fijo, caja de distribución, manguera, soporte con ajuste de inclinación, entrada de flujo, canal central, placa de tramo, válvula de caudal, salida de flujo. Ahora utilizaremos simbología y definiciones que utilizaremos dentro del experimento. El flujo de canales abiertos se puede clasificar según su variación en el espacio y tiempo. Si analizamos las variaciones en el espacio, hablamos de flujo uniforme, cuando la profundidad del agua se mantiene constante a lo largo del canal. El flujo gradualmente variado es cuando la profundidad cambia de manera progresiva en la dirección del flujo. Por otro lado, el flujo rápidamente variado es cuando la profundidad del flujo cambia bruscamente en una corta distancia, como ocurre con el resalto hidráulico. Si consideramos las variaciones en el tiempo, distinguimos flujo permanente cuando la profundidad del agua no cambia con el tiempo. Por otro lado, flujo no permanente si la profundidad varía con el tiempo. El comportamiento de este tipo de flujo está determinado principalmente por la acción de la gravedad, cuyo efecto se evalúa mediante el número de Froude. Este parámetro representa la relación entre las fuerzas inerciales y las gravitacionales presentes en el movimiento del agua y permite clasificar el régimen del flujo, siendo fundamental para identificar fenómenos como el resalto hidráulico. Energía y altura o profundidad de escurrimiento. Para analizar el flujo en canales abiertos se define una magnitud media llamada la carga de Bernoulli, que representa la energía total por unidad de peso del fluido en una sección del escurrimiento. Alternativamente, la energía específica también puede expresarse en función del caudal unitario, Q, definido como el caudal total dividido por el ancho del canal. Para un caudal unitario Q dado, la expresión de la energía específica presenta un mínimo, el cual se conoce como energía crítica. Esta ocurre cuando el flujo alcanza una altura crítica que corresponde exactamente al punto en que el número de Froude es igual a 1. Conservación del momentum. Si se aplica el teorema de cantidad de movimiento al escurrimiento en un canal y se considera un volumen de control lo suficientemente pequeño, la ecuación de momento queda definida como la diferencia de presiones de dos secciones. Reordenando los términos y considerando la ley hidrostática de presiones, se obtiene que la momenta en 1 es igual a la momenta en 2. Por ende, la fuerza específica se define por la profundidad del centro de gravedad de la sección del área. Se denomina resalto hidráulico al paso brusco de un escurrimiento de torrente a un escurrimiento de río. Este fenómeno va acompañado de una alta turbulencia y agitación, lo que genera una disipación de energía. Como se observa en el esquema, se tiene la sección 1 aguas arriba, donde se tiene el torrente, y la sección 2 aguas abajo, donde existe río. Despreciando el peso del fluido en la dirección del escurrimiento y los esfuerzos de corte sobre el fondo, tenemos que la momenta en 1 es igual a la momenta en 2 y llamaremos delta E a la diferencia de energía desde la sección 1 a la sección 2. Este delta de energía cambia de acuerdo con la sección, para este caso un canal rectangular. Las alturas H1 y H2, llamadas alturas conjugadas del resalto, están relacionadas por la ecuación de Belanger, que se obtiene de la condición de igualdad de la momenta en el resalto. Esta ecuación es específica para un canal rectangular.
Cabe mencionar que los resaltos hidráulicos son la única manera que existe en que, siguiendo la dirección del caudal, un torrente pueda pasar a un río. Además, al ser los ríos controlados por aguas abajo y los torrentes por aguas arriba, el resalto no influye en las alturas de escurrimiento en el resto del canal, sino que este se ubica en un lugar tal que la momenta antes y después es igual. Por otro lado, existen dos maneras para que un río pase a torrente siguiendo el sentido del flujo. La primera, mediante una compuerta que controle el escurrimiento, y la segunda es pasando por crisis. Ejecución del ensayo. 1. Encendemos la bomba para que el flujo empiece a recorrer el canal y esperamos hasta que se estabilice. 2. Ajustamos el caudal de tal modo que la altura del escurrimiento sea mínima y esperamos a que se estabilice nuevamente. 3. Ahora, para generar el resalto hidráulico, debemos instalar una barrera al final del canal y así forzar el escurrimiento aguas abajo. 4. Hacemos las mediciones de altura en los puntos de torrente y río. 5. Medimos las distancias entre estos puntos. 6. Finalmente medimos el flujo con el caudalímetro. Esta medida está en metros cúbicos por hora. A pesar de que establecimos previamente que la momenta en 1 es igual a la momenta en 2, los cálculos demostraron que existe un porcentaje de desviación o error. Esto puede deberse a que las mediciones en laboratorio no son exactas, por ende las fórmulas teóricas están sujetas a estos errores comunes. También podemos observar que delta E no es cero, por lo cual sí existe pérdida de energía, tal como se estableció en el marco teórico. A partir de los conceptos revisados, realizaremos un ajuste en el canal que nos permitirá generar 3 resaltos hidráulicos consecutivos, utilizando 2 compuertas. En esta cápsula no profundizaremos en los cálculos, sino que nos enfocaremos en observar la forma visual y didáctica de cómo se forman y comportan estos resaltos. En esta cápsula de laboratorio conocimos los conceptos fundamentales que rigen el flujo de canales abiertos, como el número de Froude y la energía específica, pudiendo entender cómo estos parámetros permiten clasificar el tipo de flujo y predecir la aparición de fenómenos relevantes como el resalto hidráulico, una transición abrupta que disipa energía y tiene un importante rol en el diseño hidráulico. Gracias al canal de ensayos HM160 es posible visualizar este fenómeno de forma controlada y comprender su comportamiento a nivel práctico y teórico. Muchas gracias por acompañarnos en este laboratorio, esperando que este contenido les haya ayudado a reforzar sus conocimientos en hidráulica. Nos vemos en la siguiente cápsula.